El tema que les explicaré en esta ocasión, en este video, es racionalización del denominador. Voy a ilustrar un primer ejemplo, en este caso uno muy sencillo, en donde lo que tenemos es simplemente una fracción en donde el denominador lo tenemos ilustrado o lo tenemos indicado aquí como raíz de 5. Entonces lo que vamos a buscar en este caso es eliminar simplemente el radical o la raíz, de tal manera de que tengamos o podamos tener un número entero. Entonces lo que se hace a continuación, se hace una pequeña operación que es la siguiente, que es básicamente multiplicar por un número tal que al hacer esa operación yo elimine automáticamente dicha raíz. Es decir, si nosotros multiplicamos entonces el numerador con este numerador, de entrada hay que indicar que en este caso estos dos números que son iguales es como si multiplicáramos todo esto por un 1, entonces en realidad no se afecta, se mantiene. Sin embargo, el resultado que nosotros tendríamos aquí sería raíz de 5 y aquí abajo tendríamos raíz de 5 por raíz de 5, o lo que es equivalente, yo tendría aquí raíz de 5 sobre raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Como ya sabemos, entonces lo que ocurre con estas dos operaciones es que se cancelan, se eliminan, y entonces nosotros tenemos como resultado que raíz de 5 sobre 5 es lo mismo que nosotros teníamos aquí al principio. Sin embargo, ahora ya no tenemos el radical en el denominador. Vamos a incluir otro ejemplo. El ejemplo que voy a mencionar a continuación es x sobre 4 raíz de 3. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos buscando? Que eliminemos solamente el radical. Entonces tendríamos que multiplicar por una expresión tal que simplemente al momento de hacer dicha operación lo que tendríamos como resultado es la eliminación de dicho radical. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría 4, y si seguimos el mismo patrón que observamos en la parte de acá, entonces lo que deberíamos obtener sería 3 raíz de 3 al cuadrado. Entonces nuevamente con esta operación se anulan, y entonces lo que yo tengo como resultado sería x raíz de 3 sobre 4 por 3, y esto quedaría como x raíz de 3 sobre 12. Este sería nuestro resultado en este ejercicio. Entonces, nuevamente otro ejemplo. Ahora vamos a tener en este caso como ejemplo una raíz cúbica de 16 a cuarta sobre raíz cúbica de b. Ahora ya no podemos utilizar simplemente multiplicar por raíz cúbica, porque entonces finalmente no vamos a poder tener o poder eliminar nuestro denominador. Entonces lo que hacemos, buscamos multiplicar por un número tal nuevamente, de forma que podamos eliminar una operación con la otra, es decir, la raíz cúbica con un exponente equivalente. Entonces lo que nosotros tendríamos que buscar aquí es precisamente esto, y insistiendo nuevamente con lo mismo, tenemos que buscar eliminar la raíz solamente en el denominador.
por lo que si yo utilizo esta misma raíz cúbica, pero en este caso ahora con b cuadrada, y obviamente aquí tendríamos que tener exactamente lo mismo, b cuadrada raíz cúbica, entonces el resultado sería raíz cúbica de 16 a cuarta por raíz cúbica de b cuadrada, y en la parte de abajo nos quedaría como raíz cúbica de b por raíz cúbica de b cuadrada. Entonces, bueno, hay que recordar aquel concepto en el propiedades de raíces, en donde si tenemos la misma raíz podemos introducir todo este término dentro de la raíz. Nos quedaría como raíz cúbica de 16 a cuarta b cuadrada, y en la parte de abajo nos quedaría raíz cúbica de b por b cuadrada, y esto a final de cuentas voy a trabajar solo con esta parte se convierte entonces por lo tanto en b cúbica raíz cúbica, y entonces por lo tanto esta raíz cúbica con este cubo se elimina, y entonces en la parte de abajo me queda solamente b. En la parte de arriba pues todo esto se conserva porque no le estamos afectando en ninguno de los pasos posteriores, y ya hemos eliminado precisamente esta raíz cúbica que nosotros teníamos al principio. Entonces voy a mostrar otros ejemplos. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una raíz de esta forma, en forma de fracción, hay que recordar algo simplemente. Una de las propiedades de raíces que ya se había visto en videos anteriores, que es yo puedo separar esto así y así, ¿sí? Es como si fuera el exponente, afecta a ambos términos, entonces yo los puedo separar, es exactamente lo mismo, es equivalente. Y entonces, como yo quiero eliminar finalmente solamente el denominador, lo que hago, y como es raíz cuadrada, simplemente busco multiplicarlo por el término tal que me permita eliminar la raíz en el denominador. Entonces aquí me quedaría, haciéndolo un poco más rápido respecto de lo que habíamos visto anteriormente, y aquí me quedaría 35. Entonces aquí yo puedo simplificar, me quedaría raíz de 35 sobre 7. Entonces este sería mi resultado. ¿Qué pasa si entonces tenemos, por ejemplo, una expresión en donde ahora tenemos una raíz cúbica? Y aquí tenemos 2y cuadrada. Volvemos a lo mismo. Tenemos que primer paso es separar el numerador y el denominador, porque lo que buscamos es eliminar el radical en el denominador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer pues es simplemente buscar una expresión tal que podamos eliminarlo. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué y? ¿Cuántas y's? ¿Cuántos números nos faltarían para completar la y cúbica? Entonces tendría que ser simplemente una y. Y
a final de cuentas debemos considerar también que el coeficiente que nosotros tenemos aquí debemos buscar que este pueda estar elevado al cubo para que podamos quitar completamente esta raíz. Por lo tanto, si yo pongo por ejemplo 2 al cuadrado, entonces al momento de multiplicar con este ya podría obtener precisamente ese resultado. Entonces ponemos lo mismo arriba, ¿sí? Para que recuerden que esto es como si multiplicáramos por una unidad, y entonces, insisto, haciéndolo un poquito más rápido, dejando estos términos dentro de la propia raíz, me quedaría 4, porque es de este 2 al cuadrado, sería 4, y luego x por y, o xy, y en la parte del denominador me quedaría raíz cúbica de 2 al cubo y al cubo. Esto entonces me queda finalmente como raíz cúbica de 4xy sobre 2y. Entonces voy a explicar aquí un poco qué es lo que ocurre precisamente con esto de acá. Dijimos que por propiedades de raíces, nuevamente raíces exponentes, lo que podemos hacer es estos de aquí separarlos, dejarlos como 2 al cubo raíz cúbica, entonces con este se va a eliminar, y luego dejamos por separado obviamente raíz cúbica y cúbica, esto también le ocurre esto, y entonces por lo tanto tenemos este resultado de aquí. Ok, ahora si nosotros tuviéramos una expresión un poco más compleja, en este caso por ejemplo 13 sobre 4 más raíz de 3. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar nuevamente es convertir esta raíz en una expresión tal que ya no tenga la raíz. Bueno, entonces hay un procedimiento algebraico que nosotros utilizamos para desaparecer precisamente esta raíz, y este es el uso de productos notables que conocemos como binomios conjugados. Entonces quiere decir que yo debo buscar que tenga la misma expresión, pero solo que con signo contrario. Entonces debería tener exactamente lo mismo aquí arriba. Debería yo tener esto. Entonces simplemente recordando lo que ocurre cuando tenemos binomios conjugados, tenemos por ejemplo a más b que multiplica a menos b, y entonces el resultado que nosotros tenemos es algo que se le llama diferencia de cuadrados. Entonces esta es la razón por la cual debemos aplicar este procedimiento para quitar precisamente esta raíz. Ahora entonces lo que hacemos es multiplicamos este 13 por 4 menos raíz de 3, y en la parte de abajo tendríamos este término que es un término común que quedaría, de acuerdo a lo que tenemos aquí, esto con esto quedaría al cuadrado, sería 16 menos, y luego este término estaría al cuadrado pero con signo negativo, por eso estoy dejando aquí el signo negativo, y entonces este término simplemente lo voy a escribir aquí, quiere decir que quedaría como raíz cúbica por raíz cúbica, entonces esto quiere decir que me quedaría como raíz cúbica al cuadrado, y entonces este con este se va a eliminar, y por lo tanto aquí yo tendría menos 3. Simplemente habría que simplificarlo
y entonces ya tenemos nuestro resultado de el procedimiento de racionalización del denominador.